Gracias, Cristian. Vamos a pasar al tiempo de la palabra. Buenas tardes para todos. No sé si ya saludé o no, pero capaz que hay gente por ahí. Al menos saludamos desde acá. A ver, vamos a ver si podemos compartir pantalla. Antes de empezar, vamos a tomar unos minutos para orar y vamos a adentrarnos en la Biblia. ¿Sí? Señor y Padre Celestial, agradecemos, Padre, por este nuevo día, agradecemos por este tiempo que podemos tener juntos, Señor, para poder abrir de tu palabra, para poder aprender de ella, Señor. Pedimos, Padre, que tú la utilices, tú me utilices también a mí, Padre, para poder comunicar el mensaje, para poder hablar lo que tú quieres, Señor. Ayúdame, Padre, Señor, a poder hacer esto con humildad, Señor, y a poder aplicarlo también a mi vida y que cada uno pueda estar sacando también una aplicación para la suya, Señor. Pedimos, Señor, que tú estés obrando en este tiempo y queremos dejar todo esto delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, se me pidió que diera uno de dos temas y este fue el que decidí, o estuve pensando, pero los dos eran un poco complicados de agarrar, pero bueno, al final nos decidimos por conflictos con la fe, y no es el más fácil tampoco, no sé cuál podría decir que es más difícil, pero vamos a intentar explicarlo de la mejor manera, y para eso vamos a tener que separar este término en dos partes, y primero ver qué dice el mundo y qué dice la Biblia sobre esto. Así que vamos a empezar a definir qué significa conflictos. ¿Qué es un conflicto? Bueno, según el diccionario bíblico, la palabra conflicto significa oposición o desacuerdo entre personas o cosas. Esto creo que es bien fácil y bien entendible. Una oposición o un desacuerdo muchas veces se genera entre la familia, a veces entre padres e hijos, a veces entre matrimonios, también en una relación laboral entre empleado-patrón podría ser, que tenemos desacuerdos, aún a veces entre países, por conflictos por alguna isla o por alguna cosa así. Ahora podemos ver cómo Israel también está teniendo un conflicto, pero hay muchas situaciones en que es aplicable y en que podemos verlo, lo que significa esta palabra, conflicto. Oposición o desacuerdo entre personas o cosas. ¿Sí? Ahora, veamos cómo han ocurrido conflictos también en la Biblia. Vamos a dar solo algunos ejemplos, no vamos a centrarnos en ninguno de ellos, pero vamos a ver algunos de esos conflictos para ver cómo se desarrollaron también. Les voy a pedir que busquen en sus Biblias Génesis 13, del 5 al 8. Ahí vamos a ver el primer conflicto, y es que Abraham y Lot, ellos eran parientes y estaban teniendo allí algún conflicto, algún altercado por unas tierras. Vamos a leerlo. ¿Querés que te Génesis ayude con la 13, del lectura? 5 al 8. ¿Eh? ¿Querés que te ayude con la lectura? Dale, dale. Dale. 13 del 5 dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. El 9 también, si podés. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Bien.
acá el primer conflicto creo que se entiende, pero entre quiénes fueron, o entre qué pudo pasar, ¿por qué? Ahí pueden habilitar su micrófono si quieren, pero está bien claro allí. Sí, entre los pastores de uno y el otro, porque como que se entiende que por el ganado como que había poco pasto, ¿no? Para, Claro, eh, ellos habitaban juntos y sin duda que eh, las cosas de Lot, el ganado de Lot, con sus pastores, obviamente con los que administraban allí, y también los de Abraham, estaban creciendo los dos muy grandemente. Y eso se empezaba a juntar ahí. Entonces empezaba a haber un conflicto entre ellos, podría decirse. Y vemos que con humildad Abraham también lo resolvió, le dio a elegir a Lot la tierra, cuando en realidad también Abraham podía haber elegido, siendo que era el patriarca o el mayor allí. Pero bueno, ese es solo un ejemplo de conflicto. Vamos a ver otro. Entre judíos y gentiles, en Hechos 15, del 1 al 20. No lo vamos a leer todo, pero vamos a leer algún versículo de ellos. Eso es para los que quieran anotar o algo, que se encuentra en Hechos 15, del 1 al 20. Vamos a leer el versículo 1. Dice: Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ese era el principal problema que estaban teniendo acá, que por, que por obras, básicamente, para explicarlo más sencillo, un hecho de circuncidarse, ellos pensaban que iban a tener la salvación y querían obligar a otros a que lo hicieran para obtener la salvación. Pero en el versículo 9 podemos ver también cómo Dios no hace diferencia entre las personas. Dice: y ninguna diferencia hizo entre vosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Acá vemos cómo entre los judíos y entre los gentiles había un conflicto. Vamos a pasar a otro conflicto más. Creyentes y no creyentes. Esto vamos a hacerlo medio rápido, así seguimos avanzando, porque si no el tiempo corre rápido. Mateo 5:44. Leo, Quizás Cristian, ¿puedes leer ahí? Sí. 44 dice, pero no, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Bueno, podríamos decir que hay un conflicto entre creyentes y no creyentes. Y esto también lo vemos en el día a día. Y si no tenemos un conflicto, también deberíamos examinarnos, porque en realidad, ¿qué comunión hay entre el bien y el mal? Dice así también la palabra. Entonces, allí vemos un conflicto. Vamos a pasar a otro. Dios y el pecado del hombre. Este es uno de los conflictos más grandes que podemos encontrar en la Biblia. Dios y el pecado del hombre. Romanos, a ver, ¿por qué no lo veo? Romanos 3:23. Podemos ver la consecuencia de esto. De 6:23, perdón. Romanos 6:23, muchos ya lo sabemos de memoria quizás, dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a seguir leyéndolo porque también entra esto también. Dice, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Bueno, acá vemos estos diferentes conflictos y estos diferentes ejemplos que tenemos en la Biblia. Y este último conflicto, el más grande, ya sabemos cómo fue resuelto. El Señor pagó ese precio de este castigo que nosotros merecíamos. Toda la ira de Dios fue puesta sobre su Hijo y no sobre nosotros, por medio de creer en su Hijo Jesucristo, que Él murió por nosotros y por nuestros pecados. Ya teniendo ahora definido esta palabra de qué es conflicto, tenemos que pasar a la siguiente, porque estamos viendo en conflictos de fe. Ya sabemos qué es un conflicto, ahora tenemos que saber qué es la fe para poder relacionarlo. Bueno, acá vamos a ver las dos definiciones y acá va a haber una gran diferencia, ¿sí? Lo que dice el diccionario acerca de fe, dice, es la seguridad o confianza en una persona, cosa, deidad, opinión, doctrinas o enseñanzas de una religión, y como tal se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad. Y en la Biblia dice algo muy diferente. En la Biblia dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿en qué podemos decir que se basa la fe del mundo o de lo que enseña el mundo? A ver si alguien puede decir algo. Si alguien quiere opinar sobre esto. La fe del mundo. Le dejo, tengo una idea, pero le doy oportunidad a los... Esto es para probar, porque hay un mal concepto de fe en el mundo sobre lo que es la fe, y creo que a veces se puede llegar a malinterpretar aún para nosotros mismos también, qué es la fe. Entonces vamos a intentar aclarar este concepto. Sebastián, ¿Sí? vendría a ser, digamos, la fe, lo que cree el mundo, lo que es la fe. Sí. Y bueno, por ahí las prácticas, o sea, la práctica que se ve, digamos, externa de la persona que asiste a una iglesia, que haga obras buenas, eso es la fe del mundo. Sí, es A verdad. veces también, muchas veces, qué sé yo, por ejemplo, ponen también fe en cosas como materiales, ¿no? Qué sé yo, hay el elefantito de la abundancia, creen que esas cosas inmateriales, o sea, juegan con lo espiritual, ¿no? Para tener dinero. Es verdad. Sí. Muchas gracias, Adri. ¿Alguien más? Tal vez el hecho de, por encima de las evidencias que demuestren, si bien es cierto de que hay cosas que, por decirlo así, las evidencias que podemos encontrar son las que nos manifiesta la Escritura, ¿verdad? Por ejemplo, hoy hablábamos con una persona acerca de la Trinidad. Bueno, no tenemos una evidencia física más que lo que nos manifiesta la Escritura. Pero no es una cuestión de, bueno, no hace falta ninguna evidencia, es como un suicidio intelectual. Él está seguro, él confía, y bueno, no importa en lo que confíe, si es una persona, una cosa, una deidad, una opinión. Esa es su fe, él confía en eso y no importa si hay evidencias o no. No es así. Y cuando acá habla de la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve,
obviamente también tiene que ver. Yo no veo a Dios, ¿verdad? No veo tal vez las cosas que Él me prometió ya hechas, pero sí sé de Dios, sí puedo tener esa certeza, esa seguridad, esa confianza, que así como todo lo que Él ha dicho lo ha hecho, esto que me promete también lo va a hacer. Sí. Muchas gracias, Cristian. Para esto tenemos un ejemplo que buscamos acá. Y la pregunta que nos hicimos fue, ¿qué no es fe? Vamos a ponerlo de una forma contraria, para ver lo que piensa el mundo que sí es, y en realidad no lo es. Muchas veces el mundo piensa que la fe es un tipo de sexto sentido o intuición. ¿Y a qué nos referimos con esto? Un sexto sentido o intuición. Que, por ejemplo, desde su interior dicen, o sea, dicen que tienen una voz interior que les dice que esto es lo que tienen que hacer. Y saben que es esto, es esto, es esto, pero en realidad están teniendo fe en algo que no es solo su intuición. Piensan que es así y que por ese hecho va a ser así. O, por ejemplo, capaz que alguna vez escucharon, tengo una corazonada, pero en realidad no hay ninguna certeza de eso. O alguno que dice, yo voy a jugar al 5 de oro porque este número va a salir, va a salir, va a salir. O me apareció muchas veces y, y por eso tengo fe en que va a salir. Pero esa no es la fe, eso no es fe. O sentimiento de optimismo, pensar de forma positiva, esperar lo mejor, aguardando que todo salga bien. Podríamos decir que está bien esperar lo mejor, aguardando que todo salga bien. Es algo bueno, pero no es fe, eso no es fe. Podríamos decir que voy a tener un parcial, quizás ni siquiera estudié, pero yo digo, me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien. Y si lo creo con todo mi corazón, lo creo con mucha fuerza, voy a ir a ese parcial y probablemente te vaya mal. Y es la verdad. Eso no es tener fe, pero es lo que piensa el mundo. Si lo O, crees, perdón, o aunque te sí, vaya bien, no quiere decir que te haya ido bien por esa fe. es verdad. Pero el mundo piensa o cree, o a veces nosotros también, que si lo creemos firmemente, eso va a ser así. Y eso no es fe. Después, ¿qué no es fe también? La fe no es creer en algo, sino en alguien. La fe no la puedo poner en una cosa, en algo que va a pasar, o en algo que pienso yo que va a pasar, así como estábamos hablando, sino que la fe solo se puede poner en alguien. Y este es un concepto que a veces está errado también. Bueno, y si decimos, ya teniendo esto definido, ¿qué no es la fe? Ahora tenemos que hablar de qué es la fe. Y teníamos el concepto anterior que decíamos, según la Biblia, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esta fe nosotros debemos basarla en el fundamento que es la palabra de Dios, y solo en el fundamento. No debemos irnos por fuera de eso. Si no, no va a ser fe, o va a ser simplemente lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos. Pero debemos siempre estar centrados en la palabra de Dios. Si la dividimos en dos partes, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Es como que viene una parte de descontento en esto, ¿sí? O podríamos decir de que no estamos satisfechos. Capaz que ahora es un poco entreverado decir este término, pero si nosotros estamos, según, a ver, es por esto que a través de la Biblia, el gran enemigo de la fe es un espíritu satisfecho. Si nosotros estamos satisfechos, a ver si me explico, estamos satisfechos, no vamos a tener fe. Probablemente estemos satisfechos por nuestro propio ser, no vamos a buscar de Dios. ¿Me explico? Creemos capaz que yo mismo ahí está la palabra, soy autosuficiente y no buscamos de Dios. Entonces, el enemigo de nosotros
es un espíritu satisfecho, ¿sí? Porque un espíritu satisfecho no necesita de Dios. Y si no necesita de Dios, entonces estamos teniendo un problema con la fe. Porque la fe se fundamenta en creer en Dios y en su palabra y en lo que Dios quiere. Ese es el fundamento. Pero si tenemos entonces un espíritu insatisfecho, y no me refiero a que estemos llenos de quejas, es cuando estamos entonces preparados para recibir la fe, así como decía Pablo. Entonces, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y es ahí cuando se aplica la fe, porque el Señor obra en la debilidad. Pero nosotros también tenemos que creer que Él está obrando, ¿sí? Bueno, y lo siguiente es la convicción de lo que no se ve. Dice, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es solo un deseo por algo mejor, sino una conciencia de algo más. No sé si me explico. Y eso es la fe, una conciencia de que hay algo más que solo lo que se ve. Significa que ¿cómo? Sí, significa que hay algo más y es basado en la escritura, no puede ser en otra cosa, como veníamos diciendo. Significa que nos volvemos conscientes de que estamos rodeados de un reino invisible, pero real. Aquello que no se ve no es la explicación completa de la vida. O sea, solo lo que vemos no termina ahí. No podemos estar satisfechos con esto, con solo lo que vemos, sino que sabemos que hay algo más. Y nos basamos en la palabra de Dios para eso. Y esto es en realidad lo que tiene que ver la fe. La fe se tiene que centrar solo en esto. Vamos a ver capaz un video que lo puede llegar a explicar mejor sobre qué es la fe. A ver si ahí sale. No sé si va a salir el audio, a ver, por compartirlo. ¿Se escucha? A ver. En una sola palabra, ¿qué es la fe? En una sola palabra, la fe es confiar, pero no es confianza ni certidumbre. La fe de la Biblia es responder a lo que Dios ha revelado. Es convicción en lo que Dios ha revelado de sí mismo. Fe no tiene el que dice que Dios existe. Los demonios también saben que Dios es Dios, pero no tienen la fe verdadera. Fe no tiene el que cree en lo sobrenatural buscando milagros y prosperidad. Jesús conoce los corazones y sabe que aquellos que solo están detrás de milagros no lo anhelan a Él, sino lo que Él puede hacer. La fe es una entrega total a Dios por haber gustado su bondad. La fe la tiene aquel que cuando come del pan de vida queda satisfecho. Fe la muestra aquel que ve en Jesús al Salvador del mundo y cae de rodillas en busca de perdón. La fe la tienen aquellos que entienden que al que cree todo le es posible y claman al Señor: creo, ayúdame en mi incredulidad. El hombre de fe piensa una y otra vez en el carácter de Dios y sus promesas en Cristo. El hombre de fe sabe lo pasajero de los placeres temporales del pecado y considera como mayores riquezas el oprobio de Cristo, teniendo la mirada puesta en su recompensa. Él está seguro en su corazón, porque la cruz que compró el perdón de sus pecados lo declaró justo ante Dios, y nada lo puede apartar del amor de Dios. El hombre de fe está confiado en que por medio de todas las cosas en su vida, por más difíciles que sean, Dios siempre le hace el bien. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe no es creer lo que no tiene sentido. ¿Qué es la fe? Confiar en todo lo que es Dios para nosotros en Cristo Jesús.
Bueno, ahí vimos un pequeño video sobre qué es la fe. No sé si se pudo entender bien o si se escuchó bien por allí, pero es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay también. Así lo dice en el versículo 6. Dice, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe. Y ahí es cuando se prueba también nuestra fe. Algo que vemos muy común, ¿no? Que a veces cuando le preguntamos a alguien si cree en Dios, a veces dicen que sí, dice que creen en Dios, y cuando les preguntas por qué, ahí no encontrás una gran respuesta. Muchas veces es solo algo que fue inculcado por la familia, o mero conocimiento, o decir Dios existe y con eso me contento. Pero eso no es fe, sino en realidad es más parecida a la fe del mundo, porque no creemos, tampoco investigamos, no nos dedicamos a buscar a ver qué dice Dios en su palabra, sino nos basamos en, sí, bueno, Dios existe, o capaz que no, pero si le decís algo sobre que no existe, probablemente diga, sí, no existe. Pero también son oportunidades en que nosotros también podemos compartir del Evangelio y de lo que Dios ha hecho por nuestras vidas para salvación, ¿sí? Creer en la existencia de Dios, podríamos decir que es fácil, y que es más difícil no creer que Dios existe. Cualquiera puede decir que sí cree en Dios, porque cualquiera puede, o sea, es muy fácil. No sé bien cómo explicarlo en realidad, pero la existencia de Dios se muestra en todo. Aún la ciencia tiene problemas para negar cuando quieren decir que Dios no existe. O aún la evolución tiene problemas para explicar que Dios no existe. Hay diferentes teorías que se intentaron explicar para decir que Dios no existe, o la gente que dice que Dios no existe, pero para llegar a tal punto de negar que Dios existe, tiene que haber toda una vida ¿cómo se dice? De, no sé si sería ser intelectual o leer, pero en realidad te estás entrenando para decir que Dios no existe. Pero la realidad muestra de que Dios sí existe, y es más fácil poder decir que de su existencia que decir que no existe. Porque aún en la naturaleza podemos ver la existencia de Dios, y así aún su palabra lo dice. Entonces, sabiendo estas cosas, por ejemplo, nosotros ahora, ¿qué es la fe y qué es conflicto? Entonces, ¿cuándo la fe está en conflicto? No sé si alguien puede decir o dar un ejemplo, o qué se imagina, no tiene por qué ser correcto, pero lo que piensen de cuándo la fe se podría encontrar en conflicto. Me dejo lugar a Steffi o Emily, si no tengo una idea yo. ¿Alguien? Voy yo entonces. Yo sé que puede ser un poco complicado, pero Pensaba anímense. en tal vez cuando vamos a decir así, por ejemplo, qué sé yo, uno está orando por un familiar, ¿viste? Y toda una iglesia orando eh, para que una persona pueda salir adelante, a veces aún tal vez ni siquiera pidiendo, bueno, que sea un milagro de que, por ejemplo, yo tengo mi vieja con cáncer, ¿verdad? Eh, Tal vez uno pidiendo, bueno, Señor, sanala, o que el tratamiento haga bien, tal vez ni siquiera pidiendo de que desaparezca el cáncer, sino tal vez algo más
y por ahí, viste, uno pide y pide, y es algo que uno sabe que Dios está a favor de la vida, y de repente dice no, y muere, y se genera ese conflicto. Obviamente uno entiende de que cuando uno pide a Dios, pide conforme a la voluntad de Dios, y que Dios va a saber responder, y que a veces va a ser un sí o va a ser un no, ¿verdad? Eh, pero creo que a veces se genera un conflicto ahí, ¿viste? Cuando por ahí uno está orando y uno piensa, estoy orando con fe, y Dios me dice que todo lo que le pida, ¿viste? Él lo va a hacer, y, y a veces cuando no sale como uno quiere o las expectativas que uno tiene, a veces se genera un conflicto, ¿no? No sé si puede ser ese un ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Es uno de los ejemplos que tengo acá anotados. Los vamos a compartir porque ya estamos un poco corto de tiempo, pero a ver. Algunos, algunos conflictos. Bueno, creo que el primer conflicto que se nos puede encontrar es cuando no somos salvos, así como decíamos antes, entre el pecado del hombre y Dios. Ahí ya se encuentra el primer conflicto, y ese sería un conflicto de fe. El no creer en Dios es uno de los primeros conflictos. Después yo puse incredulidad, no quiero que se malinterprete, pero dentro de la iglesia mismo podemos encontrar situaciones en que nosotros mismos nos volvemos incrédulos. O quizás Dios ha hecho una promesa y nosotros no confiamos en esa promesa y por nuestras propias fuerzas intentamos hacer cosas. Ahí estamos teniendo un conflicto de fe también. O cuando no tenemos raíces. Esto me refiero a la parábola del sembrador, que la semilla cayó en tierra pedregosa, creció y al tiempo se secó. No hubo raíces, hubieron piedras, quizá pecados, que, que nos estorban y no ayudan a nuestro crecimiento. Entonces ahí estamos teniendo otro conflicto con la fe. Cuando nuestro corazón se endureció, es endurecido. Y ahí me refería un poco, cuando puse esto, a lo que decía Cristian. A veces le echamos la culpa a Dios de nuestras desgracias. Y en realidad Dios no es el culpable de nuestras desgracias, es nuestro propio pecado el culpable de nuestras desgracias, o aún nuestra propia carne. ¿Sí? Acá empezamos a tener conflictos de fe y en que el diablo utiliza para engañarnos. ¿Sí? El engaño de las riquezas, cuando nos volvemos autosuficientes y pensamos que no necesitamos de Dios. A veces no nos damos cuenta, pero empezamos a depender de nosotros mismos. Quizás ni siquiera hacemos nuestros devocionales porque dependemos de nosotros mismos. O salimos a la calle pensando en que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y nos olvidamos de Dios. Esa es quizás el engaño de las riquezas, así lo puse. Después, cuando no estamos preparados para el ataque del diablo. Bueno, tenemos la palabra, está todo allí escrito. Por ejemplo, cuando tenemos, ¿cómo se llama esto? El yelmo, el escudo de la fe. Tenemos todas estas herramientas que Dios nos ha dado para poder defendernos. Y el diablo, acá en 1 de Pedro 5:8, dice que anda como león rugiente buscando quién devorar. ¿Sí? Y nuestra fe va a ser probada. Si nosotros no tenemos fe o no tenemos el conocimiento, no vamos a tener con qué defendernos. Aún Jesús, cuando el diablo lo tentó, él respondió con la palabra. Y debemos seguir ese ejemplo. Otro conflicto que podemos encontrar con la fe es cuando no nos congregamos. Y acá vamos a ver, este es un punto medio especial para estos días, en realidad, de pandemia, que estamos muy, muy complicados, pero tenemos en realidad el Internet o el Zoom, tenemos este privilegio de poder compartir desde nuestras casas también.
Quizás, Cristian, puedes buscar 2 de Timoteo 1:6. Sí, lo tengo. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El fuego del don de Dios que está en ti. Y acá quiero enfocarme en realidad en el fuego del don de Dios que está en ti, ¿sí? O sea, en lo que, en la palabra fuego, en realidad, ¿sí? Después, vamos a ver en 1 de Tesalonicenses 5, 19 al 22, se lo leo yo. 5, 19 al 22. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinando todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. ¿Sí? Y quería usar este ejemplo en realidad del fuego y de no apagar, y cómo la iglesia o cómo los creyentes somos ese fuego. ¿Sí? Cuando estamos solos, ese fuego se va como disminuyendo, ¿sí? No es que se apaga, pero cuando estamos todos juntos, o como cuando tenés un palito y acercás otro, y está prendido, y al final eso es una fogata, ¿sí? Y esto es un llamado a que nosotros no dejemos de congregarnos, así como dice el versículo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿sí? Ahí puede llegar a ser probada nuestra fe también, ¿sí? Y podemos llegar a tener un conflicto. Después, cuando no leemos la palabra de Dios, Romanos 10, 17, yo se los leo. Dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y acá vemos cómo se define todo esto. Dice, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y nuevamente nos centramos en la palabra de Dios. Nosotros tenemos el privilegio hoy en día de tener este libro completo, y sabemos en realidad que muchos países ni siquiera se les permite leerlo. Pero bueno, acá tenemos uno de los conflictos, que es cuando no leemos la palabra de Dios. Y en realidad nos estamos debilitando. Y sabemos que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. No caigamos en esa autosuficiencia de pensar que yo lo puedo hacer todo, cuando en realidad no es así. Y esto en realidad yo lo hago para que nos demos cuenta de si en algo estamos fallando. Si en algo estamos fallando, pidámosle al Señor que nos corrija, que el Señor nos ayude a poder superar estas pruebas, ¿sí? Ya estamos concluyendo y vamos a terminar con un versículo, en Jeremías 29:11, y dice sobre lo que el Señor quiere para nosotros, ¿sí? Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El fin que esperáis. Nosotros tenemos y debemos tener fe en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, en que Él hizo la obra completa, y debemos esperar en Él, ¿sí? Y compartir de Él a otros, porque ese es el mandamiento que tenemos también nosotros para nuestras vidas, y sería, creo que, muy malo de nuestra parte dejar que aún nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos se pierdan sin conocer de Cristo. No es lo que el Señor quiere para nuestras vidas, y es lo que Él manda en realidad, ¿sí? Vamos a leer una vez más este versículo, y le voy a pedir a Cristian si puede estar orando para concluir, ¿sí? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Creo Dios y Padre Celestial, Señor, sé que hay momentos en los que pasamos por crisis de fe, Señor, pero Padre, muchas de esas cosas
también son porque tal vez nos descuidamos, nos dormimos, Padre, porque no buscamos profundizar, Señor, en tu palabra, en seguir creciendo en esa fe. Pero también sabemos de que el enemigo de nuestras almas va a buscar constantemente, Señor, atacarnos y tirar esos dardos. Sabemos que este mundo constantemente va a buscar, Señor, de que tambaleemos. Pero Padre, ruego, como decía ahora Sebastián, que podamos, Señor, el congregarnos y tener ese compañerismo, esa amistad, de saber buscar la ayuda, el consejo. Padre, gracias porque, Señor, sabemos que tenemos tu palabra, tenemos tu Santo Espíritu, Padre, pero también queremos rogarte para que seas tú ayudándonos a poder animarnos, alentarnos, aconsejarnos, enseñarnos, motivarnos, Señor. Tu palabra nos dice, no dejando de congregarnos, y cuanto más cuando ves que ese día se acerca, para animarnos, estimularnos a las buenas obras, Señor. Y Padre, sé que toda esta situación también de la pandemia ha llevado a que dejemos de estar tanto en contacto, Señor, unos con otros, y muchos, Señor, se han visto atrapados por los engaños de este mundo y del enemigo. Padre, rogamos para que seas tú, Señor, avivando la fe de ellos, pero usándonos también a nosotros. Y Padre, que cada oportunidad en la que tal vez tengamos algún conflicto, alguna crisis, podamos buscarte a ti, Señor. Así como lo hizo Juan el Bautista en su momento, cuando tuvo esa crisis y mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú o hay que esperar a otro? Aún él, habiendo tenido todas las evidencias, todo lo que vivió, tuvo su momento de crisis, pero fue y buscó la respuesta en ti. Padre, ayúdanos a poder imitar también ese ejemplo. Gracias, Padre Celestial, por el tiempo, Señor. Sebas también preparándose y compartiendo. Y rogamos, Señor, también tu obra en él, su matrimonio, Señor, que puedan ser de bendición también a sus familias y también allí en sus lugares de trabajo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias, Seba. Muchas gracias, querido. Vamos a cantar una más. Y el otro día hablaba con una persona y me decía, ¿está mal si le pido a Dios que me dé fe? Y digo, bueno, depende. Si uno dice, dame fe porque no tengo, entonces es como que sería responsabilidad de Dios. Y yo digo, no tengo fe, entonces Dios no me la quiso dar. Entonces ahí sí hay un problema, ¿verdad? Está mal si le digo, bueno, Señor, entonces auméntame la fe, en el sentido como pidieron los discípulos, ¿verdad? Y le estaría poniendo la responsabilidad a Dios, porque Dios me dio ya su palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, tanto para lo que es el Evangelio, como también para lo que es el crecimiento espiritual. Entonces, quiero crecer, bueno, zambullite, metete en la palabra. Gracias a Dios por la vida de ustedes dos, gurisas, Steffi, Emily, y bueno, y también los que estamos sirviendo, ¿verdad? Pero no es solamente el sábado o el domingo. Busquen la palabra, busquen a Dios, busquen profundizar. Si hay dudas, pregunten, ¿sí? Busquen, vamos a decir así, también el poder ser discipuladas, ¿viste? Tienen a Vicky, tienen a Adri, bueno, está también Melanie, ¿verdad? Pero busquen, ¿viste? El profundizar en las escrituras, con sus padres, con los líderes, con su pastor, pero crezcamos, ¿verdad? Muy bien, cantamos una más y quedamos despedidos. Amor sin condición.
Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor te entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. No doy mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbre, monte que no escales para encontrarme en ti. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme en mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor te entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Ese amor incondicional de parte del Señor, ese amor eterno, ¿no? Gracias a Dios, pero también debemos profundizar en ese amor, ¿sí? Muy bien, nos vemos mañana, si Dios lo permite, a las 10 de la mañana, y bueno, estamos en contacto y a las órdenes, y espero en el Señor de que podamos seguir orando, yo les voy a mandar ahí la foto que pusimos al principio con los nombres, y también que podamos estar orando por ellos, ¿sí? Un abrazo grande, y estamos a las órdenes, nos vemos mañana. Señor les bendiga. Chao Vicky, chao Sebas, nos vemos Emily, chao Steffi, nos vemos también, Adri, Fefo, Señor les bendiga, estamos en contacto.